estaremos infringiendo una responsabilidad como sociedad, en realidad, porque el suicidio ha aumentado muchísimo en los últimos años. Según los informes, en el año 2020 el índice total fueron de 3.941. Eso significa 11 suicidios cada día, un suicidio cada 2 horas y cuarto. Es una verdadera barbaridad. En los adolescentes ha aumentado significativamente y creo que ya es hora de que pongamos foco en algo que hasta el momento pues, ha supuesto demasiado tabú o daba demasiado miedo hablar de ello y ya toca empezar a ocuparnos realmente de la problemática que está ocurriendo. ¿Y tú? ¿Disfrutar del viaje de tu vida? Este podcast surge de la necesidad imperiosa de aprender a vivir la vida, de preguntarnos qué hace que podamos alcanzar o no nuestras metas, de aprender que la forma de percibir y ver el mundo marca, sin duda, la diferencia, de la necesidad de parar, observar y elegir nuestro propio camino. Soy Sonia y en este episodio encontrarás historias, reflexiones y entrevistas sobre todo aquello que ocurre o no en el viaje a nuestra vida. Modo iniciando cambios activado. ¿Viajamos? Hablar de suicidio es hablar de prevención. Cada día encontramos más casos de adolescentes y jóvenes que se atreven a relatar un poquito más cómo se sienten. Se atreven a hablar de sus emociones. El suicidio, este tema tabú, busca encontrar su lugar. Es imprescindible darle la visibilidad que se merece. Sin duda, nuestra invitada de hoy puede contarnos qué hay detrás de la depresión, así como del imprescindible trabajo que como padres, educadores y sociedad debemos realizar con nuestros jóvenes. Istar estudió filosofía porque desde niña tenía más preguntas que respuestas y una ambición sin límites por conocerse, saber y entender más de sí misma y del mundo en el que vivía. Es coach personal y educativa. Realiza, de hecho, sesiones individuales y tiene un hermoso proyecto en marcha de coaching educativo. Después nos contará un poquito más sobre él. Siempre ha tenido claro que encontraría la manera de revertir, principalmente en la adolescencia, todo el aprendizaje recibido por su experiencia vital. En la actualidad, compagina su labor profesional con el voluntariado en 3 proyectos, ni más ni menos. Es voluntaria y formadora de inteligencia emocional con adolescentes en institutos a través de la ONG Destapa tu Potencial. También es voluntaria, facilitadora y acompañante en el proyecto social La Academia, que ofrece educación emocional para jóvenes de entre 18 y 23 años. Finalmente, voluntaria dando charlas de prevención de suicidio en institutos en la ONG La Niña Amarilla, con el fin de ayudar a que otras personas no sufran ni pasen por lo que ella misma pasó en la adolescencia. Su propia experiencia forma parte del libro que da título a este maravilloso proyecto, donde se narran relatos suicidas de supervivientes desde el amor, imprescindible. Persona honesta, resiliente, empática y perseverante, y con mucha conciencia social. Quiere ser parte de la solución y el cambio que necesitamos para que las próximas generaciones dispongan de mejor y mayor gestión emocional y personal. Y en ello estás Istar, tratando de dar y de aportar muchísimo valor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Sonia. Encantada de estar aquí contigo. Encantadísima de que estés con nosotros porque sin duda venimos con un tema muy importante y mejor experta que tú, tratando de adolescencia, tratando con jóvenes, participando de este acompañamiento que tanto necesitan y que muchas veces hemos dejado como sociedad, como educadores, como profesionales de lado. Así que estoy encantadísima de que estés aquí y me gustaría que nos contaras pues un poquito qué es lo que haces, ¿no? Tienes un proyecto en camino que se llama Educo, 3 voluntariados y todo ello vinculado y enfocado hacia la adolescencia y la juventud. No puedo más que mostrar toda mi admiración hacia ti y lo que haces. Esta etapa tan complicada y emocionante a la vez. ¿Qué puedes contarnos sobre ella, que estás trabajando día a día con nuestros adolescentes y nuestros jóvenes? Pues lo principal es que hay una necesidad acuciante, además, de atender a los niños y a los adolescentes en estos periodos tan difíciles para ellos y sobre todo después de todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos años con el tema de la pandemia, las situaciones un poco imprevistas de lo que ha supuesto. Quizás nos
todavía conscientes de hasta qué modo les ha hecho retraerse más en sí mismo, pasar más tiempo a solas, desconectarse más de la realidad, vivir las cosas más a través de las aplicaciones. Hay más soledad, hay más sensación de desconexión con ellos y ellas mismas. Y pienso que realmente si no hacemos algo en este momento tan necesario para cubrir esa necesidad que realmente tienen, estaremos infringiendo una responsabilidad como sociedad, en realidad, porque el suicidio ha aumentado muchísimo en los últimos años. Según los informes, en el año 2020 el índice total fueron de 3.941, eso significa 11 suicidios cada día, un suicidio cada 2 horas y cuarto. Es una verdadera barbaridad. En los adolescentes ha aumentado significativamente y creo que ya es hora de que pongamos foco en algo que hasta el momento pues, ha supuesto demasiado tabú o daba demasiado miedo hablar de ello y ya toca empezar a ocuparnos realmente de la problemática que está ocurriendo. Sí, además es grave, es verdad que empezamos a visibilizar, quizá por lo que comentabas tú, la pandemia nos ha traído un poco de visibilidad en el tema, pero aún así es algo que ha estado ahí y que está ahí Ujú. y que muchos de nuestros jóvenes, muchos de nuestros profesionales y muchos padres no saben o no tienen idea de cómo gestionar. Estás ahora mismo, aparte de tu trabajo a nivel personal, que eres coach educativo y trabajas con los adolescentes y con los jóvenes sobre estas temáticas y sobre todo lo que es la gestión emocional. Por tu experiencia, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué hay en las aulas? ¿Los jóvenes hablan de emociones? ¿Les cuesta hablar de emociones? ¿Es un trabajo que se da o estamos como hace 20 años en un momento en el que la gestión emocional es como que pasa totalmente desapercibida y a los institutos se va a aprender lengua, a aprender mates, a aprender, pero todo lo que son las emociones queda fuera? A ver, sinceramente hemos avanzado y eso se nota, es como en Ujú. todo. Falta mucho trabajo, ponemos el foco siempre en todo aquello que todavía necesita más refuerzo, pero no quita que hemos avanzado. No es lo mismo la conciencia que hay ahora mismo sobre la importancia de la gestión emocional que la que había en mi época o que la que había en la época de mis padres. Ha habido un avance claro en la necesidad. Lo que quizás faltan son medios, falta una organización mejor de contenidos, falta un sentarse y establecer unos protocolos realmente eh, que permitan que la gestión emocional forme parte del currículo de la educación y que no sea simplemente un aporte que se pueda facilitar pues, en tutorías o en extraescolares o Ujú. aquí tengo un huequito, conozco a alguien que se dedica a esto, pues como hacemos en Tesata, por ejemplo, realmente nos encargamos en horas de tutoría de poder dar esa parte de gestión emocional, de asertividad, de autoconocimiento, de esa carencia que existe, pero no formamos parte del currículum educativo. Depende del centro, del orientador, de que los tutores quieran facilitarnos esas horas de tutoría para poder hacerlo, pero sería muy interesante que empezara a verse la necesidad real que hay de incluirlo como asignatura desde primaria hasta que se vayan a la universidad, sinceramente. O sea, no pienso tampoco, se hace en algunos sitios, de hecho, si no me equivoco, en Canarias hay está protocolizado ya empezar a Ujú. dar educación emocional, pero claro, cuando terminas primaria y empiezas secundaria, te encuentras con que esa labor, ese trabajo deja de realizarse, con lo cual vuelves a dejarlos un poco desprotegidos. Está muy bien, es un paso y por supuesto hay que reconocerlo y hay que alabar la labor de haberlo puesto en marcha. No obstante, quedan muchas carencias, queda mucho trabajo por hacer y considero que todavía deberíamos hacer más refuerzo en la importancia de la gestión emocional en la educación en general. Sí, es totalmente cierto lo que dices. De hecho, tú trabajas mucho en institutos con adolescentes, pero lo hacéis a través de los voluntariados, lo que comentas tú. Correcto. Dependes un poco pues, de la voluntad del tutor, del instituto, de que quieran trabajarlo, de que lo vean una necesidad, cuando en realidad debería formar parte del currículum escolar eh, de forma natural y habitual y a lo largo de toda lo que comentas, ¿no? A lo largo de toda la etapa educativa porque que hables de gestión emocional en la infancia está muy bien, pero cuando llegas a la adolescencia hay una revolución
ahí que necesita quizá más hincapié todavía, ¿no? Entonces es como que los estamos dejando un poco de lado en el momento que más nos necesitan. Trabajas en 3 proyectos maravillosos, todos encaminados a la gestión emocional. Me gustaría que nos hablaras, que hoy nos centráramos en la niña amarilla. Formas parte de este programa, de este voluntariado y creo realmente que es una función muy bonita, igual que los otros 2 voluntariados, pero este quizá en especial porque hablas de este tema tabú que, como comentábamos, tú misma has podido, has pasado por ahí, sabes que se puede superar, pero que cuesta mucho y que hay un trabajo detrás de profesionales, de gente que también está especializada como tú. Me gustaría que nos contaras un poco qué es la Niña Amarilla, en qué consiste el libro, nos hablaras un poquito de todo este movimiento y que tenga la visibilidad que se merece, ¿no? Porque estáis haciendo una labor muy bonita. Pues la niña amarilla surge de mi compañera y amiga María de Quesada, que en una formación de yoga experimentó a un compañero, compartió con el resto de la gente su intento de suicidio. Ella en aquel momento se sintió como, ostras, a mí también me ha pasado, pero no se sintió con el valor de compartir, esto me ha pasado a mí también. Por esa sensación de vergüenza, de culpa, de decir, de esto no se habla, esto no se comparte, esto no se... Entonces se quedó con ese rum rum dentro y cuando regresó decidió que tenía que visibilizarlo de alguna manera. En un principio no sabía si a lo mejor, pues eso, escribiendo un artículo en el blog o haciendo algún tipo de, Ujú. no sé, tenía como esa inquietud de cómo podía comunicarlo. Y entonces se le ocurrió la maravillosa idea de realizar un llamamiento en el que nos pedía a otras personas, niños y niñas amarillas, que nos llamamos ahora, Ujú. que compartiéramos nuestra propia historia. Entonces, de hecho, yo a María ya la conocía. María y yo habíamos compartido momentos, habíamos salido, hemos comido, cenado, bailado, pero ella y yo jamás hubiéramos imaginado que la otra tenía esta historia personal guardada dentro. Cuando vi el Fíjate. llamamiento, me quedé como ostracista. Es como si la vida te estuviera diciendo, es tu oportunidad de sacar tu propia historia. Y otra parte de mí, claro, aterrada, pequeñita, ahí diciendo, no, 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 de esto no se habla, de esto no se habla. Y yo decía, ¿cómo que de esto no se habla? Precisamente por eso tenemos que sacarla a la luz, porque de esto se tiene que hablar. Entonces, María se estaba dedicando a hacer entrevistas personales con la gente que estaba interesada en formar parte del proyecto y yo, como había confianza con ella, le dije, mira, María, no voy a ser capaz de, en una entrevista yo no te voy a poder contar mi historia, es que no voy a ser capaz de verbalizarla, soy consciente. Entonces digo, si me permites, digo, te la escribo como la siento, la escribo como la he vivido yo, digo, y te la mando tal cual y si tú quieres hacer algún cambio, modificación, algún retoque, pues lo hacemos conjuntamente. Y eso fue en la pandemia, durante la pandemia, mejor momento que ese, no había como para conectar conmigo misma, Sí. recuperar aquella adolescente, volver a sacar a la luz un poco todo lo vivido, la experiencia. Claro, yo he hecho mucho trabajo personal, he pasado por muchos profesionales, me han ayudado mucho y la historia la tengo muy sanada. Lo que no la tenía era integrada, lo que no había hecho era verbalizarla y no me podía imaginar realmente que volver a poner foco sobre ella y sacarla a la luz iba a ser al mismo tiempo tan intenso, un poco doloroso, porque lo fue, y me removió también mucho por dentro. De hecho, la primera persona a la que le pasé la historia fue a mi madre. Le dije, mamá, Ujú. si alguien tiene que leerla, la primera eres tú, que estabas allí conmigo y que más que nadie sabes el dolor de lo que pasamos. Luego dudé entre si poner o no mi nombre y al final dije, mira, esto va todo, esto va en el pack completo. O sea, lo sacas a la luz si realmente lo que pretendemos es que no haya vergüenza, desestigmatizar esta idea que se tiene de que hablar del suicidio es algo malo, negativo, de lo que te tienes que sentir culpable, esconder bajo la alfombra, dije, con todo el equipo, adelante. Digo, hay que sacarla. Y ahí está, siempre digo, mira, soy el capítulo número 19, uno de tantos, porque somos muchos. Hay muchos tantos también que no se llegaron a publicar porque llegaron después. Hay Ujú. muchísimos casos, muchísimos niños y niñas amarillas que han pasado por situaciones semejantes y darle voz y empezar a visibilizar, pues ha conseguido que la gente se sienta menos sola, que la gente se sienta acompañada en verbalizar un momento vital tan duro, tan estigmatizado, tan violento también, porque genera mucha sensación
de culpa, de vergüenza en ti, en la familia, en el entorno. De hecho, yo me di cuenta entonces de que no había hablado con eso con casi nadie. Mis amigos no sabían de esa parte de mi historia. Parte de Mm. mi familia tampoco lo sabía y eso también me sorprendió. Era como, madre mía, ¿hasta qué punto hemos obviado todo esto? ¿Cómo lo hemos escondido? Y a partir del libro que se publicó en septiembre, se creó la asociación La Niña Amarilla, que recoge todos los fondos de la venta del libro y hemos empezado pues, desde hace unos meses a hacer charlas de prevención en institutos. Los centros nos llaman, nosotras acudimos. Ayer mismo estuvimos en uno en Ujú. Vétera y la verdad es que encantadas de la acogida que está teniendo y dándonos cuenta de que hay una necesidad imperiosa de coger el toro por los cuernos en una situación que se nos está yendo de las manos. Los suicidios se nos van de las manos. Sí, sí. Y además es totalmente necesario lo que dices tú, hablar de ello, porque las familias, es cierto, lo esconden, en los adultos lo escondemos y en los adolescentes más. ¿No? Es como si ya cuando tienes un miembro que es adulto en tu familia, que tiene problemas de depresión, que tiene este tipo de pensamientos, que se encuentra en esta situación, ya es como, no, no, esto se mantiene aquí calladito, no pasa nada, todo está bien, está en una etapa más baja. No, no, está mal. O sea, ahí tenemos el primer paso, es reconocer que uno está mal para poder avanzar, informarte y saber cómo ayudar. No es una etapa en la que estás más bajito y ya se te pasará. Hay que hacer un trabajo detrás. De hecho, ese es uno de los principales errores a veces a la hora de atender a una persona que está en una situación, pues eso, tan delicada como es tener una ideación suicida. Primero, que Mm. nos da mucho miedo mencionarlo, que el mero hecho de hablar de ello nos hace como, cada vez que alguien dice, ay, es que a veces pienso en morirme, siempre hay alguien que comenta, ay, no digas esas cosas, ay, ¿cómo se te ocurre? Ay, eso ni en broma. Y es como, hay un dolor ahí acuciante, hay una persona ahí que realmente está sufriendo y que necesita sacarlo. Con lo cual, el primer paso es empezar a nombrarlo con todas sus letras, poder decir la palabra suicidio sin que tiemble nadie, sin que el mundo parezca que de repente, Dios mío, ¿qué ha dicho? Socorro y que entre el Sí, pánico. sí. Esa como primera, como primera. Y luego empezar a saber que pedir ayuda es que no solamente es sano, es que es lícito, es humano. Es como nos hemos convencido de que tenemos que tener unos estándares tan altos de lo que tenemos que ser, cómo tenemos que actuar, lo que tenemos que cumplir, que parece que pedir ayuda sea como menospreciarte, como hacerte de menos, como si valieras menos por el mero hecho de que no pudieras con todo. Y eso tenemos ya que quitarlo de las mentes de los adolescentes, porque además están en edades muy delicadas, no saben pedir ayuda. Si además no verbalizamos los adultos y hablamos de esto con honestidad y franqueza para que lo puedan sacar, pues cada vez se hace más bola y más complicado gestionarlo. Sí, cuando llegas a los institutos y hablas con los adolescentes de estos temas, ¿cómo suelen reaccionar? ¿Es algo que se ha hablado con ellos? ¿Es algo, se sorprenden? ¿Saben cómo funciona el tema? ¿Con cómo funciona el tema es, saben de qué vas? ¿Se sienten incómodos? ¿Conocen a compañeros? ¿Se han sentido así? ¿Se abren? ¿Qué reacciones muestran cuando vais a hablar con ellos? Lo principal es que hablarles de esto no les ha hablado nadie. Y eso sí que nos lo hacen saber directamente porque normalmente además cuando terminan las charlas se acercan a nosotras y suelen mostrarnos su agradecimiento por haber sacado temas que de normal pues, no tienen ocasión ni de oír ni de participar. Esa es la parte también que me gusta mucho de las charlas que impartimos, porque además intentamos ir varias compañeras, también porque nos resulta más un refuerzo en positivo, porque claro, no son temas fáciles, sobre todo para aquellas personas que hemos pasado por esas vivencias y ante determinadas preguntas es más fácil poder darnos soporte. Entonces, tienen muchas inquietudes, tienen muchas ganas de saber qué poder hacer si a una persona cercana le ocurre. Se sienten muy impotentes porque no sabrían, si se les da la situación, cómo gestionarlo. Algunas veces tienen casos cercanos de gente que lo ha intentado o gente que ha comentado y no ven por parte de los adultos tampoco que haya como un plan de acción que permita ese acogimiento o ese vamos a hablar del tema. Es como si hay un niño que de repente, porque hay niños, no solamente son adolescentes, ese es uno de los grandes Sí. mitos, los niños, por desgracia, también intentan suicidarse o incluso se suicidan. Entonces, si alguien lo intenta y la respuesta es no le saques el tema, ya se le pasará, digo, ahí flaco favor estamos haciendo. El silencio entorpece muchísimo la labor de sanación. No le puedes
dejar a una persona inválida de capacidad para comunicarse, para poder expresar todo eso que siente dentro, porque si no lo saca, le acaba explotando en algún momento de su vida. Igual a lo mejor no ahora, pero se acabará convirtiendo a lo mejor, si no en un adolescente, en un joven o en una persona adulta que de repente haga no puedo más y pum, y ya está, y explote. Ujú. Incluso muchas veces tengo que decir esto de es llamada de atención. Es una llamada de Ahí tengo atención. mucho que decir, ahí tengo mucho que decir. Yo, es uno de los grandes mitos de los que hablamos cuando vamos a las charlas de prevención, y es que llamar la atención se tiene como algo negativo. Es como, ay, esta persona no para de llamar la atención, ay, es que este niño solo quiere llamar la atención, y lo vemos como algo peyorativo, como un drama queen, como un momento de no le hagas caso porque en realidad solo quiere llamar la atención. Y yo siempre les digo, ¿qué significa exactamente llamada de atención? Llamada de atención es necesito tu atención. Si Mm, necesito tu atención, será que hay algo que está fallando y necesito tu ayuda, necesito tu auxilio, necesito tu amparo, necesito que estés ahí conmigo. Que no siempre lo hacemos de la mejor manera y que hay muchas veces que tanto niños como adolescentes piden esa ayuda como saben, con esas llamadas de atención supuestas que en realidad sí, corresponden a su momento vital, a que no tienen herramientas, a que no saben hacerlo de otra forma. Pero la necesidad que esconden es atiéndeme, sí, es atiéndeme, hazme caso. hazme caso. Claro, porque lo necesito, porque estoy sufriendo, porque me pasa algo. Entonces yo siempre les digo, si alguien intenta llamar tu atención, dé tu atención, porque lo necesita. Ya tendrá momentos de aprender que a lo mejor existen otros mecanismos mejores de hacerlo, que existen otras fórmulas, que existen... Ya tendrá tiempo, pero en ese momento atiende a esa persona. Porque si en ese Ujú. momento no atiendes y validas lo que ocurre, probablemente lo que estás haciendo es dejando de lado a alguien que al final va a pensar que no importa, que no te importa lo que le ocurra, que no te importa su dolor, que no te importa eso que siente. Y eso sí que es terrible y además invalida a la persona a unos niveles que puede hacer que acabe empeorando una situación que podría de otra manera a lo mejor haber sido solucionado de mejor manera. Ujú. Como experta en el tema, ¿qué le recomendarías? ¿Qué señales puede encontrar un padre o un profesor en clase que diga, tengo que poner especial atención en esto? Pues en esto, como no hay un patrón exacto, ayer justo lo hablábamos también, que no hay un prototipo de persona, lo que sí que existen son señales como cambios significativos de humor. No significa necesariamente que se ponga más triste. Una persona puede estar pasando una depresión o puede estar incluso em, tanteando terrenos peligrosos respecto a su propia autoestima o a su propia seguridad y puede mostrar una apariencia de estar súper mega feliz, pero eso no es su actitud normal. De repente ves a alguien que va como demasiado pasado de rosca hacia arriba o que está Mm, más rabioso de lo normal. Es simplemente que su emocionalidad, su forma habitual de ser, y eso en la adolescencia ya resulta complicado porque hay mucha variabilidad, es estar atento a esos cambios de humor, a esos cambios de personalidad, a ese cambio que hay detrás. ¿Podría haber algo importante? Sí. ¿Podría no haberlo? Sí. Estemos atentos porque si en ese momento escuchamos, estamos ahí para poder hacer las preguntas adecuadas a esa persona, hacerle el acompañamiento necesario para que pueda expresar lo que siente, quizás lo que a lo mejor en un principio no es un problema, precisamente podría derivar en una solución rápida. Si no atendemos esos momentos a lo mejor de cambio, pues quizás se nos pueda ir un poco más de las manos. ujú. Actitudes diferentes a las habituales, comportamientos que no sean los normales. Ya digo, no tiene que ser tristeza. La tristeza es solo un signo más de las muchas emociones que pueden estar mostrando dolor dentro. Puede ser rabia, puede ser que de repente está, yo qué sé, más pegón, más irascible, o que está más introvertido, o que está demasiado exaltado. Es que son cambios. Los cambios ya son una llamada de vamos a ver qué ocurre, vamos a poner atención Ujú. aquí, como mínimo para atender. Y a partir de ahí ya poder ir discerniendo si sea como sea la persona va a necesitar ayuda, algún tipo de ayuda, aunque solo sea de apoyo emocional, y si no va a más, estupendo, pero si pudiera haber algo más escondido, pudiera haber algún tipo de rastro, pues ya sea tendencias más depresivas o simplemente ideaciones suicidas que se les hayan pasado por la cabeza, pues estar ahí presente permite que podamos poner soluciones. De otra manera se nos escapa de las manos. Ideaciones suicidas, ¿qué tipo de pensamientos son? Ideaciones suicidas, yo tengo la teoría de que prácticamente
esto es un porcentaje mío, no existe Ujú. ningún estudio ni nada, pero yo me atrevería a decir que igual un 90% de la población en algún momento de su vida se le ha pasado la idea. Eso no quiere decir que haya querido morirse, que haya querido suicidarse o que realmente haya tenido la tentativa de llevarlo a cabo, pero simplemente estar tan sobrepasado de ti, tan sobrepasado de las circunstancias, tan abrumado por lo que te ocurre, que digas, "Uf, estaría mejor si no estuviera, o ojalá no estar aquí, o me gustaría estar muerto". Y luego se te va. Viene y se te va. Es un pensamiento fugaz, no le das más importancia. Pero hay gente que esos pensamientos los tiene de manera mucho más frecuentes, sobre todo si se combina con trastornos de ansiedad, con trastornos o épocas depresivas, o con épocas en las que estás sufriendo algún tipo de situación, ya puede ser en casa o en el colegio, o que no acabas de saber cómo manejar la intensidad emocional de lo que ocurre. A veces son cosas tan sencillas como los divorcios, las separaciones, las enfermedades en casa, que un miembro de la familia pierda el trabajo y en casa haya mucha tensión. Es decir, Ujú. no podemos llegar a pensar que el hecho de que alguien piense en suicidarse es porque le pasa algo gravísimo. El hecho de que tú pienses en suicidarte es porque en ese momento no concibes salida a la situación puntual que tienes y lo único que se te ocurre es no estar, desaparecer, irte. Pero eso no significa que la razón que haya detrás a lo mejor sea algo que a ti te parezca suficientemente importante o gordo. Esa persona simplemente lo vive con esa intensidad. Tiene como esa sensación vital de no puedo con esto, no puedo. Y claro, cuando eres un niño o un adolescente, el no puedo no es el mismo que en un adulto. El no puedo de un niño, quizás él no sea capaz de darse cuenta de que eso es temporal, de que eso se resolverá, de que eso tiene su tiempo, su proceso, porque ellos no pueden pensar tan a largo plazo. De hecho, siempre hemos visto una tendencia en que en niños y adolescentes no hay una conciencia real de que el suicidio es permanente y para siempre. Tienen la idea de yo ya no quiero sufrir más, tomo esa decisión, pero no soy del todo consciente, entre otras cosas también porque no se ha terminado de desarrollar completamente mi cerebro como para saber que esto tiene un componente a largo plazo, que no voy a estar aquí más, que realmente no voy a ver a mis padres, no voy a ver a mis amigos, no voy a vivir, no voy a respirar, no voy a hacer, solo estoy pensando que pare el dolor, que pare el dolor, parar la experiencia vital que te está llevando a ese sufrimiento. Entonces, como no son capaces de ver más allá, pues a veces se toman ideaciones como algo recurrente sin darle realmente el valor que como adultos deberíamos darle a que el hecho de que sea un niño o no tenga ninguna razón de peso, entre comillas, para pensar todo eso es que no tiene importancia y que ya se le pasará. Trabajas también en dos asociaciones más en las que trabajas la gestión emocional, la autoestima en distintas edades o distintos rangos de edad, de menores de 18 y de 18 a 23. ¿Qué pasa con los que son más mayores? Los de 18 a 23 necesitan también esa gestión emocional, necesitan validar esa autoestima, necesitan que estemos ahí apoyándoles. Porque claro, ya son más mayores, ¿no? Ujú. Asociamos que el hecho de ser mayor de edad te da como cierto criterio, peso, validez. No nos damos cuenta de que si hasta esos 18 años no les hemos dado las herramientas necesarias para poder valerse y gestionarse en el mundo, los hemos dejado igual de desprotegidos que si los hubiéramos lanzado con 7 años a buscarse la vida. La única diferencia es que tienen más edad, pero las herramientas que les hemos facilitado son las mismas, ninguna. Entonces te encuentras con chavales, chavalas de 18 años, 19, 20, 21, no importa la edad concreta, que están estudiando una carrera pero no saben para qué, están intentando encontrar su lugar en el mundo y no entienden cómo ni quiénes son, no se conocen o lo que se conocen pues no se gustan, tienen las autoestimas muy delicadas, unos problemas de ansiedad horrorosos, o sea, es una de las cosas que más me ha impresionado en los últimos tiempos, es ver la cantidad de ansiedad que existe en jóvenes, o sea, es una barbaridad, o sea, están aterrados por las posibilidades de un futuro que todavía es incierto y como no tienen esas herramientas para poder darse cuenta de que certidumbre no hay en la vida para nadie, no saben cómo manejar cuando viene el miedo, la tristeza, la frustración, la rabia, es como, de hecho, hay un ejercicio que me gusta hacer cuando hago las charlas de gestión emocional y es que les hago escribir cuántas emociones conoces. Y en algunos casos me han llegado a decir, pero solo hay 5, ¿no? Y es, ¿cómo que solo hay 5? O sea, no tienen conocimiento, no es falta de ganas, es analfabetismo emocional. Nadie les ha enseñado
no disponen de esas herramientas, no saben ponerle nombre a lo que sienten y como no saben ponerle nombre no saben manejarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que van como pollos sin cabeza por la vida, dejando que las emociones les arrastren, tomando decisiones a lo loco, porque claro, piensas, sientes, actúas, pero no sabes por qué, ni para qué, ni qué hay ahí, ni cómo... Y entonces es como todo se hace una bola gigante que pensamos que solo es en la adolescencia y que arrastran luego después al resto de su juventud. Y probablemente si no hiciéramos aquí un poco de labor entre los 18 y los 23, yo te digo, podríamos ponerlos hasta los 35 o incluso poner de 40 a 50, porque los adultos también lo necesitan. Lo que pasa es que quizás en algunos casos están menos abiertos al aprendizaje. Están como más curtidos de la vida y algunos ya han hecho trabajo personal propio, algunos se han ido informando por su propia cuenta, pero es como que están más curtidos por la experiencia vital. Pero, por ejemplo, el manejo de la frustración, digo, con eso tenemos que hacer algo. O sea, es increíble. Las nuevas generaciones, esas que decimos que lo tienen todo, tienen un manejo de la frustración horroroso, horroroso. No entienden que algo no les salga o que algo no les vaya bien o que algo... les han vendido la moto social de que si haces lo que toca vas a conseguir los resultados que tocan y no se dan cuenta de que hay 1000 variables por el camino y que autogestionarse es la única garantía que puedan tener de asimilación de la vida, porque ya no es de resultados, es de por lo menos como mínimo de asimilarte, de aprender a gestionarte, de integrar esas cosas que te pasan y transitar las emociones, que no les dejamos a la gente que transiten las emociones. Es como, uy, no estés enfadado, uy, pero no te pongas triste, uy, no hagas no sé cuánto. Y es como, ¿cómo que no? Sí, sí, transítala. Cuando llegues a la emoción, pásala. Yo no digo disfrútala, pero casi. Es como, estás triste, llóralo. Estás rabioso, rábialo. Pero sé consciente, vive esa emoción y esa experiencia, forma parte de ti, intégrala como algo tuyo y libérala. Y verás cómo podrás aprender a manejar cómo baja su intensidad y el regulador serás tú. No será lo que te pase fuera. Nadie va a venir a cambiarte las cartas de la vida, nadie va a venir a hacerte un reparto más equitativo, justo, como quieras llamarlo. Eres tú el que vas a tener que enfrentar esas situaciones. La realidad no cambia, cambia como tú enfocas esa realidad. Eso lleva un trabajo detrás que, como tú bien dices, los padres muchas veces desconocen, ¿no? Ellos llegan a la situación de mi hijo tiene rabia, mi hijo tiene frustración porque no consigue lo que quiere, entonces empieza a portarse mal, yo le pongo límites. Y poner límites es yo te quito el teléfono, yo te dejo sin esto que te gusta, pues ahora ya no vas a esta actividad, cuando en realidad lo que tenemos que enseñarle también a los adultos de hoy es que esas emociones que a ellos no les han enseñado, que están ahí y que las han gestionado o las estamos gestionando como buenamente podemos, sí que están disponibles, o sea, sí que tenemos profesionales disponibles ahora para que enseñen a sus hijos a transitarlas o que les enseñen como padres. Yo soy fan de las escuelas de padres, soy fan de los grupos de padres y siempre voy a defender que dentro de incluso las aulas, los ayuntamientos, las organizaciones, se acompañe a los padres a enseñar emocionalmente a los niños, a convivir con esas emociones. Claro, de hecho, ahí la labor más importante es enseñarle a los padres a manejar, conocer, gestionar sus propias emociones para que así, desde el propio ejemplo, puedan a su vez enseñar a sus hijos a hacer lo mismo. Con los niños pasa una cosa muy curiosa y es que no nos gusta ver a un niño llorar, no nos gusta ver a un niño frustrado, no nos gusta ver a un niño triste y tenemos mucha tendencia a distraerlo con cosas para que paren esa emoción, para que atiendan otra cosa. No nos damos cuenta de que cuando utilizamos la distracción como mecanismo de evitación de eso que sienten, lo que estamos haciendo es anestesiar esa emoción. Estamos provocando que a la larga, luego cuando tú tengas esa emoción digas, ay, espera, voy a hacer algo para distraerme, voy a ponerme el móvil y a jugar con los jueguecitos, o voy a ponerme la tele hasta que me canse, o voy a no sé qué. O sea, luego como adultos no somos capaces de transitar esas emociones porque desde niños nos han dicho que cuando tienes una emoción, distráela, haz otra cosa, diviértete, mira un pajarito, mira no sé cuánto. Lo hacemos con toda la mejor de las intenciones, porque no soportamos ver el sufrimiento en otro, pero no nos estamos dando cuenta de que ahí no estamos validando la emocionalidad de esa persona, no le estamos dando el espacio de transitar algo que es súper sano y súper importante, que es la emocionalidad. Si los padres empiezan a tomar conciencia de que si tu niño llora, que llore, pero y que sepa que estás ahí, no es a la que llore hasta que se canse, no se trata de eso, es yo estoy aquí, yo, si necesitas algo, yo te atiendo,
cuando pase todo la marabunta, estoy aquí, disponible para ti. Y no irte, tú estar allí, que sepa que estás, que puede abrazarte, que puede cogerte, que puede estar contigo, que puedes incluso darle la mano si lo necesitas, si lo quieres, o incluso un abrazo. Pero que no sea en plan, mira, ahí te dejo hasta que te canses y ya se te pasará. Porque eso tampoco ayuda. Ahí es una sensación en un niño, está desamparado, no tiene recursos para poder atender. Ahí es el adulto el que tiene que ayudarle a regular ese estado emocional. Y ahí la labor de los padres, de las familias, es imprescindible. Sí, sí, es imprescindible y hay mucho desconocimiento, por desgracia, ¿no? Muchos adolescentes piden ayuda a sus padres y los padres consideran que no es un problema suficientemente grande como para ir en busca de esa ayuda. También con la buena fe de que como padre yo puedo ayudar a mi hijo o a mi hija. Entonces, claro, ese momento de ver la diferencia de cuando estoy preparado como padre para trabajar con mi hijo sus emociones y cuando esto es cuestión de que lo gestione un profesional, básicamente porque como padre tú ya estás implicado emocionalmente y estás tan implicado emocionalmente que no vas a poder ver más allá. No puedes, no estás preparado a ver más allá porque es tu hijo, porque son sus emociones, porque es su preocupación unida a la tuya, porque entonces hay que buscar ayuda en profesionales externos. Es importantísimo. De hecho, el primer paso que puede hacer un padre o una madre ante un adolescente que lo está pasando mal, independientemente de que sea no ya con ideación suicida, sino simplemente con un adolescente que no sabe gestionar sus emociones, lo primero es si tú, desde tu calma, desde tu tranquilidad, sientes realmente que le puedes dar esa presencia y escucha que necesita sin juicio y sin consejos. Si tú no puedes hacer esa labor, no te sepa mal en ningún momento echar mano directamente de un profesional. ¿Por qué? Porque para eso están preparados. Desconectar la emocionalidad que te provoca el hecho de que tu hijo esté pasándolo mal, eso es muy complicado. O sea, yo no puedo imaginarme lo que tiene que ser una madre que vea a su hijo dolorido, pasándolo mal, frustrado, solo, sintiéndose que no vale la pena en el mundo, que con una autoestima por los suelos. O sea, tiene que ser horroroso. Yo lo he vivido desde el otro lado. Yo hoy por hoy sé lo que es porque lo he hablado con mi propia madre. En plan, mamá, cuéntame también cómo viviste tú la experiencia de tener a un adolescente, pues como fui yo, intensa, problemática no en el sentido de que yo generara problemas, sino que lo que yo estaba pasando generaba un problema en la familia, evidentemente. Entonces, ahí realmente al final es un trabajo que acaban implicando a todo el mundo. No es solamente el adolescente a lo mejor es como el aviso, ¿no? de que pasa algo, pero muchas veces también incluye y es necesario el apoyo de todos los miembros de la familia para poder hacer ese muro de contención de esa persona y que no se vaya de las manos pues lo que a lo mejor en un principio es me siento decaído, luego es me siento deprimido y luego es quiero morirme. Entonces, para eso el apoyo, el crear un círculo de confianza y de gestión incluye familia, incluye docentes y sobre todo incluye profesionales, por supuesto que sí. O sea, yo siempre digo, ayer por ejemplo había chavales que decían, ya, pero es que a lo mejor no estás tan mal como para ir a un psicólogo. Y digo, es que ir a un psicólogo no tienes que estar súper mal. Es que con el mero hecho de que no te encuentres bien, puedes asistir a un psicólogo. Un psicólogo está ahí para ayudarte. Está ahí para ayudarte a gestionar mejor todo aquello que a ti se te escapa. Pero tenemos todavía como ese estigma de que ir a un psicólogo es que tienes un problema de salud mental, de que estás tarado, de que, ¡buah! O sea, horrible. O sea, eso tenemos que romperlo ya. O sea, hay que empezar a normalizar el ir al psicólogo como una persona que te ayuda cuando en un momento determinado por ti mismo no puedes y tu familia no puede, que es que hay familias que es que no pueden atender la problemática que tienen en casa. Entonces, en ese caso los padres no pueden sentirse culpables ni responsables de la situación, tienen que acudir a un profesional, a un psicólogo, a un psiquiatra si hace falta, porque en algunos casos también es necesaria la medicación y que entre todos hagan pues eso, un frente común para atajar la situación. Sí, es complicado porque ya incluso cuando eres adulto, si te planteas o le planteas a alguien, oye, mira, ¿por qué no vas a un psicólogo que igual pueden ayudarte? Ya recibes este no. Pues imagínate si estás haciéndolo con tu hijo o con tu hija, es como que lo ven todavía pues menos necesario, es como que he hecho mal. Quizá también sea la culpa de que he hecho mal para que mi hijo o mi hija esté así, cuando en este momento creo que no es momento ni de buscar culpables, ni de
ni de buscar nada más que no sea ayuda para el adolescente que está viviendo esta situación. ¿Cuándo estás recuperado? ¿Cómo sabes que estás recuperado? ¿Cómo? Porque esa es una también de las preguntas que los padres en muchas ocasiones me han hecho a mí. Imagino que cuando estás en las charlas, cuando estás en las sesiones uno a uno, puedes recibir, ¿no? ¿Cuándo estoy segura o seguro de que esto no va a volver? ¿Vuelve? ¿No vuelve? ¿Es un trabajo de toda la vida? Depende. Hay una parte que yo te diría que hay una parte que es trabajo de toda la vida, pero también te diría que en función de lo pronto que se pille, es decir, si simplemente la persona, por ejemplo, está un poco más desanimada o simplemente notas, como ha pasado recientemente, el caso de una persona cercana que empezó a notar que su hija tenía un comportamiento anómalo con la comida y fue previsto y en lugar de decir, va, es una tontería y no tiene mayor importancia, decidió directamente ir a un profesional y que su hija pudiera hablar con esa persona para que pudiera empezar a verbalizar lo que sea que estaba empezando a removerse dentro de esa persona. Eso no pillado a tiempo podría haber derivado en un trastorno de alimentación que con el tiempo se hubiera agravado y probablemente hubiera tardado muchísimo más tiempo en salir o recuperarse. Entonces, cuanto antes seamos capaces de ver las señales y de poder poner un poco de freno en esas ideaciones o en esos posibles trastornos, porque los hay, tanto de ansiedad como de alimentación, como de cualquier tipo de los que puedan desarrollar ahora mismo los jóvenes, sinceramente, eso hará que el tiempo sea menor. Ahora, claro, se agrava. Yo, por ejemplo, en mi caso, claro, desde cuando yo empecé a sentir que no estaba bien, y de hecho yo creo que mi depresión me duró por lo menos, si soy honesta, unos 4 años. Lo que pasa es que con intensidades variables. Aún así, el riesgo inicial fue más grande, desde que tuve el intento de suicidio y durante los 3, 6 meses posteriores es cuando más riesgo hay, porque es cuando hay más posibilidades de que la persona tenga una recaída y lo vuelva a intentar. Cuanto más tiempo pasa, probablemente más se va distanciando, lo que no quita es que como es un recurso que ha tenido la persona, es muy fácilmente accesible. Entonces, hay que hacer mucho trabajo personal para que esa necesidad que intentabas cubrir con el desaparecer lo puedas hacer de otras formas. Entonces, cuando tú te das cuenta en momentos de crisis, yo creo que, por ejemplo, yo ya supe que estaba bien en el momento en el que en la misma semana perdí mi pareja, en 2 semanas fue, perdí mi pareja, perdí mi trabajo y me echaron del piso y no recaí de ningún tipo. No recaí ni en el trastorno de alimentación, ni tuve en ningún momento un Dios mío, no puedo con esto, me voy a morir. ¿Lo pasé fatal? Sí. ¿Me harté de llorar? Sí. Pero también tenía como una conciencia de lo mal que lo has pasado ya en tu vida. ¿En serio esto va a poder contigo? Y enseguida había una voz en mi cabeza, ni de coña, ni de coña, ni de coña. Entonces, es como ese fortalecer la autoestima de todo el trabajo personal que has hecho, hace que cuando llega ese momento y te enfrentas a la situación, veas si efectivamente estás preparado o no. Aún así, que no lo estás y te viene el pensamiento, para eso está el psicólogo. El psicólogo es una persona que no está solo para el momento de la gravedad del asunto, sino que si a lo largo de tu vida tienes un momento puntual en el que se te va de las manos la situación, te desborda la emocionalidad, tienes un momento vital en el que no sabes qué hacer, vuelves y, oye, es como una especie de refuerzo, de taller de reparaciones, de reajuste de lo que te pasa, y eso no significa que sea una recaída, no significa que hayas vuelto a empezar de cero, no significa absolutamente nada, significa solo que estás atento. Pero estás atento ya tú, ya no tiene que decirte otro, oye, estás bien, para que tú tomes conciencia de que necesitas ayuda. Esa es la diferencia. Yo creo que cuando tú empiezas a saber que necesitas ayuda por ti mismo, ya puedes decir que estás en buenas manos. Porque ya has tomado la conciencia y la responsabilidad de ti mismo como para saber que en el momento en el que estés mal, tu recurso va a ser buscar ayuda y no venirte abajo. Y eso ayuda una barbaridad. Entonces, ¿dejar de haber riesgo? Pues supongo que mientras vivamos riesgo hay. Pero eso no es malo. ¿Por qué? Porque si eres capaz de saber y de reconocer cuándo tienes que pedir esa ayuda o cómo pedir esa ayuda, realmente los recursos los tienes accesibles para ti. Y entonces además te da un poder sobre ti misma que te permite pues, decir, pues no pasa nada, porque para eso están los profesionales, para echarme una mano, para ayudarme, para lo que necesite. Sí, qué bueno, claro, es que es como al final son emociones, pues es lo mismo que si lo que te pasa es que eres incapaz de controlar tus estímulos y eres, pues muestras agresividad ante una situación, ya no hacia ti mismo, pues hacia objetos con objetos
o contra otras personas, pues bueno, al final puedes aprender a controlar esta ira, pues igual puedes aprender a controlar esta emoción negativa simplemente buscando ayuda, ¿no? Reconociéndolo, pues si yo tengo un problema de impulsividad y de repente veo que la situación me está superando y no puedo, ir a un psicólogo o a un experto que me acompañe para poder volver a recuperar mi calma, pues sería un poco lo mismo, pero con estas emociones más en torno a la Correcto. depresión, a la ansiedad. De hecho, a ver, no volverá a ser lo mismo. Podrás tener episodios y podrás tener momentos y a lo mejor en algún momento se te pasa un pensamiento, pero será un pensamiento fugaz, no será ese recurso mental que te gotea y te va haciendo clan, clan, clan hasta que al final no puedes más, ¿no? Porque ni tú eres la misma persona, y eso es una cosa súper importante saberla y recordarla, no eres la misma persona que cuando te pasó la otra vez, ni siquiera aunque hayan pasado 6 meses o un año, tú ya no eres la misma persona. Vamos cambiando, vamos evolucionando, vamos creciendo. Entonces, cuando llegues a otra situación nueva, es ver con qué recursos cuentas que antes no tenías para poder enfrentar esa situación. Entonces, es sentarte, ver el abanico de opciones que tienes, de las herramientas que has aprendido, que todavía necesito una puesta a punto y necesito un psicólogo o una persona que me acompañe en ese tránsito, maravilloso, echo mano de ello. A lo mejor es simplemente una charrada con un buen amigo y decir, mira, me ha pasado esto y necesito verbalizarlo. ¿Por qué? Porque tú ya has hecho un trabajo previo, con lo cual a lo mejor simplemente sacarlo a la luz y poder hablarlo abiertamente ya te produce el mismo bálsamo de calma que haberlo hecho de otra forma. Entonces, el hecho de que vuelva en algún momento pues, ese pensamiento a rondar tu cabeza, no hay que darle una importancia vital de Dios mío, vuelvo a estar otra vez como estaba. No, para nada. No estás en el mismo sitio. Claro, son aprendizajes que ya traes, ¿no? Mm. Igual que llevamos nuestra mochila con nuestras cargas, también llevamos nuestros aprendizajes en el camino y claro, tú ya has hecho ahí un aprendizaje importante. Los propios adolescentes, cuando hablas con ellos, ¿saben qué les pasa o no saben identificar qué les pasa? Te diría que la primera respuesta que le sale a un adolescente cuando le dices, ¿qué te pasa o qué sientes? Es, no sé. Pero cuando escarbo, siempre acaba saliendo. Lo que no han tenido es ni tiempo, ni paciencia, ni modo, porque no les han enseñado cómo, de sentarse a esclarecer y poner luz en todo eso que les ocurre. Como no saben, cuando se atienden y miran, hacen, uff, qué susto, aquí hay demasiadas cosas y no tengo ni idea ni de por dónde empezar. Entonces te sueltan, no sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero cuando te sientas con ellos, empiezas a ordenar su historia, su pensamiento, sus emociones, ellos mismos acaban sorprendiéndose de ver que sí saben, de que en realidad lo que pasa es que no sabían cómo, pero sí sabían. Lo que pasa es que el cómo estaba todavía por llegar. Claro, Y ahí una se vez empiezan a necesita. encontrar ahí Sí, una vez empiezan a ver las conexiones y empiezan a darse cuenta de cómo funciona su propia cabeza. De hecho, es algo que les fascina. Yo cuando les explico cómo funciona su cerebro o cómo funciona la mente, emoción, comportamiento, o sea, les encanta conocerse, les encanta saber más de su funcionamiento interno, les encanta saber que existen cosas llamadas emociones y algunas de las cuales no tenían ni idea de qué nombre tienen. O sea, es que les fascina. sí. De verdad, cuando les explicas cosas de sí mismo, están muy interesados en conocer y saber más acerca del funcionamiento interno. Sí, es verdad. Además son esponjas. Son esponjas que solo quieren saber. Me hacía gracia cuando has dicho, muchas veces te sientas a su lado y les preguntas qué te pasa y dicen, no lo sé. Y entonces hay que esperar, indagar, hurgar. El problema es que no tenemos tiempo ahora, ¿no? Es como tú llegas a un Ujú. adolescente, lo ves triste, decaído, o la ves un poco más baja o hasta llorando, ¿qué te pasa? Ay, no lo sé. Y le das como 5 minutos y si no te recibes mucha contestación ya es, bueno, ya se te pasará, ¿no? Es como, no es importante, es un adolescente. ¿Va? No, hay que estar Ujú. ahí. Hay que ver más allá de las palabras, hay que estar en los momentos en los que te necesitan, de verdad. Y hay que dedicarles tiempo. O sea, es que detrás de ese no sé, a lo mejor hay 5 minutos de silencio. Bueno, pues vamos a esperar esos 5 minutos de silencio para que ubiques tus ideas. Porque ya siendo adultos nos cuesta muchas veces explicar cómo nos sentimos, en los adolescentes mucho más, y a lo mejor solo necesitan tiempo y que estés a su lado. Lo que comentabas antes, ¿no? O sea, está llorando muy bien, no sabes cómo expresarme lo que sientes, no sabes muy bien qué te pasa, pero estoy aquí, te acompaño para cuando seas capaz de ponerle palabras a lo que sientes, poder estar aquí contigo.
pero tenemos prisa, tenemos mucha prisa. Vivimos en el mundo de lo queremos todo para ayer. Y de hecho, una de las cosas que me he dado cuenta, sobre todo en los últimos tiempos, es que llevamos muy mal los silencios. A mí es una de las herramientas más fascinantes que he encontrado porque además cuando a un adolescente le das silencio, habla y habla de verdad. O sea, y además agradece que no hayas interrumpido ese momento porque estaba en su propio proceso mental y si tú interfieres en ese momento y haces una pregunta o no le das el espacio suficiente, todo eso que probablemente te diga luego, deja de decírtelo. Entonces, cuando le hagas una pregunta, dale el espacio, que si son 5, que si son 10, que si son 15, hay que tener mucha paciencia y además dejarlos con ese rumiar suyo, que a lo mejor es más lento de lo que a ti te gustaría, pero es que lo necesitan. Están ordenando a su manera todo ese batiburrillo que tienen dentro, de forma que puedan tratar de explicarte. Hay veces que te dicen, a ver, no sé, a ver cómo me explico. Es que seguro que lo voy a hacer mal. ¿Por qué? No hay una manera ni buena ni mala de decirlo. Exprésate y yo haré lo posible por entenderte. Y si no, te preguntaré para clarificar un poco mejor y ver si estoy entendiendo lo que me estás queriendo decir. Pero hay que tener paciencia y hay que tener calma. Y vivimos en eso, en la inmediatez, en la prisa, en lo queremos todo ya. Y si no me das respuesta, pues ahí te quedas que tengo cosas que hacer, porque es que el tiempo vuela y no me da para todo. Y eso es Sí, horrible. eso sí, es lo peor que puede tener un adolescente, ¿no? O sea, Mm. el tener necesidad de decir algo y no tener ese tiempo. ¿Estás montando tu propia organización? ¿Estás montando Educo? ¿Lo tienes ya casi en marcha? ¿Nos puedes contar un poquito en qué consiste? ¿Cómo vais a ayudar? ¿Cómo vais a ayudar? ¿No? Ya estáis bueno, tú estás en ello desde hace ya tiempo. De hecho, ya te digo, o sea, me parece una labor fundamental, maravillosa y que animo a todas las entidades, asociaciones que os puedan contactar, porque realmente los adolescentes necesitan más que nunca este tipo de conocimientos, el que les hablen de emociones, de sentimientos, de qué hay detrás de ciertos pensamientos, de cómo pedir ayuda, cuándo hay que empezar a gestionarlo, el aprender a hacerlo también por su propio pie, porque puede evitar males mayores en el futuro, ¿no? Pero ya no hablar ya de suicidio, simplemente pues el tener situaciones de tu vida posteriormente ya como adulto que no sepas gestionar simplemente porque es que las llevas arrastrando desde pequeño y no has sido capaz y nadie te ha ayudado a sacarlas de ahí y todo lo que se Mm. acumula termina explotando antes o después, que lo comentabas antes tú. Con Educo, ¿qué estáis haciendo? ¿Cuál es la Pues idea? surge un poco de la necesidad que hemos visto de proporcionar al mundo educativo herramientas que hoy por hoy pues, no están a disposición de la educación en general. Mm, Entonces, la idea de Educo es un poco cubrir diferentes frentes. Por un lado, atender a la adolescencia, tanto en sesiones individuales como en sesiones de grupo, porque además una de las cosas también que me he dado cuenta es que están muy solos entre ellos y que cuando tienes una sesión con una persona por aquí, otra sesión con otra persona por aquí, otra persona, dices, es que los juntaría a todos para que se dieran cuenta de la cantidad de cosas que tienen en común, de lo mucho que tendrían que hablar y de lo mucho que podrían empezar a expresarse y dejar de tener miedo y esconderse como si lo que les ocurre fuera algo malo, algo que estuviera mal visto, algo que, claro, como están acostumbrados a que en las redes sociales todo es bueno, todos son caras preciosas, todos son cuerpos maravillosos, todos son sonrisas para arriba, sonrisas para abajo, se comparan con eso y el sentirse mal, triste, decaído o de todas estas maneras, sinceramente les hacen sentir desubicados, que a nadie les pasa, que solo son ellos. Y entonces, una de las partes de Educo es poner en comunión, pues que se puedan juntar, que puedan compartir y darse cuenta de que hay muchas personas sintiéndose igual y que eso proporciona mucho alivio personal, el hecho de saber que hay otras personas que también les pasa algo parecido. Por otro lado, tenemos la pata de las familias, que es súper importante, que es lo que estábamos hablando antes, educar en gestión emocional a las familias para que puedan dotar de herramientas a sus propios hijos e hijas, porque como hemos visto, la educación se está quedando corta, pero es que no solo eso, es que hay parte de la labor que la tienen que proporcionar las familias directamente. Entonces, los padres, las madres tienen que empezar a poner sobre la mesa pues las problemáticas reales de lo que ocurre en su día a día, no con culpa, no con es que no lo estoy haciendo perfecto, es que no lo estoy, no pasa nada, es cada día un poquito más el darte cuenta, el saber gestionarte mejor, el poder
decirle a tu hijo, oye, mira, mamá hace lo que puede, pero hoy tiene un día muy cansado, o mira, cariño, siento haberte gritado, pero es que hoy no podía más. O sea, que podamos darles herramientas para que entiendan que hablar de eso y hablarlo y expresarlo directamente con sus propios hijos. Si a una hija adolescente viera a su madre decirle, mira, cariño, de verdad que lo siento, hoy he tenido un día fatal en el trabajo y no era mi gritarte, de verdad que lo lamento. Eso es un ejemplo. Eso hace que el hijo, sin que tú le tengas que decir, después de hacer una cosa así, que menos que me pidas disculpas, lo habrá vivido con tu propio ejemplo y probablemente nazca de forma natural. Entonces, seamos ejemplos de esos cambios que queremos ver porque es la mejor manera de integrar el comportamiento. El modeling, que te vean hacer algo para que de ahí copien lo mejor de ti. Sí. Por otro lado, a los profesores, claro, lo mismo en el mundo educativo, pues de la misma manera que las familias son un pilar importantísimo, los educadores, profesores, orientadores necesitan también herramientas de gestión emocional para poder enfrentarse a las problemáticas que hay en las aulas. Eh, Son muchas, muy diversas, entonces la idea es un poco poder dar herramientas en diferentes frentes. Y luego también la cuarta pata es un poco cara a instituciones y corporaciones y organizaciones, pues seguir facilitando pues, todo ese tipo de herramientas para formar a las personas que luego se encargan de formar a las personas. Es decir, que vaya un poco más allá para que cuanto más tiempo cubramos de personas que alcancen cierta maestría emocional, es que vamos a tener una mejor sociedad, es que vamos a poder tener mejores seres humanos que se autogestionen mejor, que se regulen mejor, porque todo lo que además sea para ti, luego va a repercutir positivamente en cómo te relacionas tú con las personas de tu alrededor. Y eso a mí me parece una labor emocionante. Creo Sí. que deberíamos ser más los que estuviéramos haciendo este tipo de cosas. Yo animo a la gente, digo, esto es para todos. Mi proyecto es colaborativo, hay varias personas con las que trabajo conjuntamente para poder llevarlo a cabo. Yo siempre he dicho, esto no es un trabajo que quiera yo ni quiero mi protagonismo para mí, yo quiero que sea un espacio donde haya cabida a profesionales, quiero que haya psicólogos, quiero que haya orientadores, quiero que haya coaches, quiero que haya diferentes, hay personas formadas en disciplina positiva, en comunicación no violenta, o sea, diferentes ramas, ámbitos, todo tiene cabida con tal de aportar valor a esa diferencia que queremos dar. Sí, además es que cada uno, cada profesional aporta su lado, ¿no? Su granito de arena, que al final ni unos más ni unos menos, o sea, entre todos somos los que podemos cuadrar y cuajar esta, pues eso, que salga algo adecuado a cada uno de los sectores, porque es cierto, los profesores están muy perdidos, tienen una diversidad en escolar dentro de clase enorme, distintos niveles, con distintas problemáticas, nuestros jóvenes cada vez están más perdidos, el profesorado va loco, los educadores van locos, los padres no saben ya también un poco cómo gestionar desde que han llegado las redes sociales, los problemas que tienen los niños con la autoestima, con no salir, con las adicciones a los móviles. Creo que estamos en un periodo actualmente en el que tenemos que prestar mucha atención a las emociones de los niños, de los adolescentes y de los adultos. Y creo que cada vez estamos, sí, cada vez somos más los que estamos encaminados a cubrir estas necesidades porque hasta como adultos estamos perdidos. Si nosotros estamos perdidos, ¿cómo no lo van a estar nuestros adolescentes? Es que tenemos que ser Pues su ejemplo. sí, sí, totalmente. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Me gustaría, bueno, ¿quieres decir algo más? Ahora nos cuentas cómo encontrarte, dónde encontrarte, pero si se te ha quedado algo en el tintero, algo que consideres que te gustaría decir, que Me gustaría esto, solo aportar un poco, sobre todo a las familias, sí, que ante la situación de una persona con problemáticas o tentativas suicidas o que vean que le pasa algo más, que mantengan la calma, que no se desesperen, que además eso se transmite una barbaridad y que tengan confianza en que buscando esa red de apoyo hay más posibilidades de sacarlos adelante de lo que parece. Yo además recomendaría que pudieran darles un listado de números de teléfono de, por ejemplo, de tu mejor amigo, de tu madre y de no sé quién, y lo lleven siempre en la cartera para que si en algún momento se encuentran
más tristes de lo normal, desprotegidos, con ganas de, porque realmente crean que nadie puede atenderlos, puedan ver esa lista y saber que esa lista está hecha con personas que le han dicho que sí estarán ahí cuando lo necesite. Y eso, de verdad que no se pueden imaginar lo importante que es que un adolescente tenga, aunque sea un contacto, que sepa seguro al que puede llamar y esa persona la va a atender, la va a escuchar, no la va a juzgar y la va a hacer sentir abrazada. O sea, eso tiene un valor infinito, o sea, infinito. Ahora que lo dices, bueno, se me han puesto los pelos de punta cuando te estaba oyendo decir esto, porque es verdad que en los momentos en los que peor están, muchos adolescentes no saben a quién recurrir, ¿no? Es como, ¿y cuándo pasó esto? ¿No? Pasó hace 2 semanas y acudiste a alguien, se lo has dicho a tus padres, no, no he dicho nada, ¿no? Es como estoy esperando que llegue el momento de hablar contigo, te lo cuento, pero no he dicho nada antes. O sea, me he comido esta situación yo sola o yo solo y ostras, es que en ese momento es cuando necesitas a personas que estén ahí. Es que ese es el paso, ese es el momento. Está el teléfono de la esperanza. Dentro de poco estará el 024, que por fin va a ser un teléfono gratuito puesto para que es la línea de ayuda a la prevención del suicidio. Me hacía mucha falta, creo que no estará activo hasta mayo, pero que se empiece a conocer que ese número también existe. Si no tienes en ese momento el valor de llamar a tu amigo, a tu madre o a quien sea, que sepas que hay alguien que te va a atender. O sea, que no te sientas desprotegido y desamparado. Es que no hay nada más desolador que sentir que sobras en el mundo y que cuando quieres tirar de ayuda no encuentras cómo ni a quién. O sea, eso proporciona la mayor negrura, la mayor... Es como quedarte ciego de golpe. Entonces, si en ese momento esa persona ha podido hablar con un adulto que le haya podido decir, mira, tienes el teléfono de la esperanza, tienes mi teléfono y tienes además el 024. Y si necesitas ayuda, tienes el del tal psicólogo. O sea, lo que sea, pero que tengan en su cartera o en su móvil o en su lo que sea, ese número de teléfono al que sepa que pueden recurrir. Eso es vital, de vital importancia que lo remarquen una barbaridad. Me gusta muchísimo que nos lo digas, es algo que no conocía y sin duda seguro que a todos los padres, madres, educadoras que nos escuchan les va a venir muy bien y lo utilizarán como recurso. Yo la primera, ya te digo, porque me parece una gran idea y de mucho valor, además. Pues lo dicho, ha sido un verdadero placer. ¿Dónde pueden comprar el libro de la Niña Amarilla? Que los fondos están un poco encaminados para trabajar todo este tema. ¿Dónde lo pueden encontrar las personas que quieran comprarlo? Pues por suerte la Niña Amarilla hoy por hoy se vende en casi todas las librerías y no está directamente, se puede pedir, porque además tuvimos la gran suerte de que Penguin está detrás de la edición, con lo cual pues ha tenido una gran acogida y eso ha permitido pues eso, que ahora Muy va por la bien. segunda edición y con suerte, pues sí, irá más. La idea es el año que viene, además, queremos trabajar en una guía didáctica para poder Ay, qué proporcionarla bien. a los institutos, para que puedan trabajar el libro en clase, porque de esa manera ya no solamente tendrán las charlas de prevención, sino que podrán tener una guía con la que poder trabajar en las propias clases con el alumnado, los capítulos que consideren, la temática, o sea, la idea es proporcionar algo más completo para que pueda Ujú. ser una guía autónoma que puedan utilizar los docentes en las clases y que eso refuerce también un poco el hablemos del suicidio abiertamente y que esto no sea un problema o algo que me vinieron un día a dar una charla, sino que se pueda poner en plan, pues eh, una clase, dos, vamos a trabajar, como hacen proyectos, lo mismo que hacen un proyecto sobre, yo qué sé, Sí. el cosmos Mm. o no sé qué, pues de la misma manera trabajar la prevención del suicidio como una manera muy normalizada de sacarlo Me a encanta, colación. me encanta. ¿Dónde te pueden encontrar a ti? ¿Cómo pueden solicitar vuestra ayuda? Lo dejaré en las Pues, notas del podcast, pero... pues a mí, ujú, vale, a mí personalmente, bueno, yo ahora mismo estoy en Instagram como Ujú. Reconéctate contigo. En breve estaré también como Educo. Lo que pasa es que como Educo todavía no está todo construido y cuando ya esté todo, pues empezaré a comunicarlo. O a la Niña Amarilla, que es la Nina Amarilla, que también los pueden seguir en Instagram. Tienen el correo electrónico de la propia Niña Amarilla para ponerse en contacto con nosotras y poder solicitar charlas en sus centros
para que podamos acudir. Somos un grupo de voluntariado y intentamos un poco acoger a todas las personas y solicitudes que nos llegan. Jolín, qué bonito, qué bonita labor. Yo de todas formas lo dejaré anotado en las notas del episodio para que lo tengan todo ahí claro donde poder y por escrito donde poder conectar contigo y contactarte. Y bueno, pues ha sido un verdadero placer tenerte por aquí, todo un descubrimiento y estoy segura de que seguiremos colaborando juntas. Maravilloso. Nada me gustaría más, Sonia. Un abrazo grande, guapa. Un abrazo, guapa. Gracias por estar este ratito conmigo un domingo más. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Si crees que algo de lo que has escuchado puede servirle a otra persona, no dudes en compartirlo. Si además quieres decirme algo, tienes alguna duda, si te ha gustado el episodio, puedes hacérmelo saber en comentarios o a través de las redes sociales. Gracias de nuevo por viajar conmigo. Nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo.